Bueno, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la Asociación de Magistrados y Funcionarios San Martín por haberme convocado nuevamente a exponer sobre temáticas del derecho procesal. El tema que vamos a trabajar hoy es el llamamiento de autos para sentencia. Principalmente, como bien es un tema muy técnico, acotado, quizás vamos a hacer algunas aclaraciones específicas, como así también genéricas del proceso, ¿sí? Y quizá recordar también algunos conceptos que se han trabajado a lo largo de clases anteriores, ¿sí? Como por ejemplo etapas del proceso, elementos de jurisdicción y demás. En primer lugar, para comenzar, tenemos que separar lo que sería la parte general del derecho procesal. Por un lado tenemos el proceso en sí, el cual, una definición concreta, siempre es un conjunto concatenado de actos que tiene un destino final, que es la sentencia definitiva, con lo cual, como principio rector, los procesos nacen para terminar. Y en ese sentido, el proceso de conjunto concatenado de actos se encuentra clasificado con diversas etapas, ¿no? Es decir, recuerdo como uno lea la doctrina o la literatura académica puede observar que, por un lado, vamos a encontrar autores que congloban etapas, como por ejemplo la decisión de impugnación, otros crean etapas que van más allá de lo que sería la instancia reclusiva, como una segunda instancia o segunda etapa de decisión. Lo cierto es que hay 4 grandes etapas que son bien marcadas como generales. La primera de ellas, la postulatoria, ¿sí? La segunda, la etapa probatoria. La tercera, la que vamos a trabajar hoy en día digamos, en la clase del día de la fecha, que es la etapa de decisión. Y por otro lado, la etapa de impugnación, que esa es la corriente de Gossain. Básicamente, cuando nosotros pensamos, ¿sí?, estas etapas en el marco de lo que es la jurisdicción, que es otro de los elementos, mejor dicho, las teorías generales del derecho procesal, podemos entender que la jurisdicción es esa facultad de decir el derecho, es decir, que está en cabeza de los jueces. No debemos confundir la jurisdicción puramente administrativa con la jurisdicción que subyace en cabeza de los jueces, que es una facultad jurisdiccional propiamente dicha. La jurisdicción se clasifica en grandes, por hecho tendría grandes elementos entre los cuales vamos a encontrar la noctio, la vocatio, la iudicium, la executio y la coertio, que son obviamente derivaciones lógicas de esa facultad jurisdiccional, reitero. En cierta medida son elementos jurisdiccionales, pero además son facultades del juez, que lo podemos ver en todo el Código de Procedimientos. La noctio es la facultad de poder conocer la instancia que se abre a partir de la interposición de una demanda. Tenemos la coertio, que es la facultad digamos, de constreñir a las partes al cumplimiento de todas las mandas que ponga el juez. La iudicium, que es la facultad justamente de decisión, que esa es la que vamos hoy a trabajar en materia del llamamiento, con lo cual quedan, digamos, enmarcados dentro de lo que sería la relación puntual que estábamos refiriendo de las etapas del proceso, ¿no? De lo que sería la executio como facultad jurisdiccional, básicamente por fuera de la decisión, es decir, por fuera de la iudicium. En ese sentido, cuando nosotros trabajamos los elementos de la jurisdicción, podemos identificar que el llamamiento de autos, ¿sí?, es una etapa que está digamos, en el puente o en la bisagra entre lo que sería esa etapa en concreto, el cierre de la etapa de prueba y en el ingreso de la etapa de decisión. Básicamente, este punto, esta bisagra, se encuentra, digamos, caracterizado por determinados principios, ¿sí?, que van a, obviamente, regular, hola, buen día, que van a regular, obviamente, todas las consideraciones que se puedan hacer sobre digamos, el salto entre etapa y etapa, como por ejemplo el principio de preclusión, que cerrada una etapa, no se podría volver digamos, a trabajar esa instancia anterior. Con lo cual el llamamiento, ¿sí?, como esa etapa de cierre o de pronunciamiento jurisdiccional dentro del marco de la decisión, que hace el salto entre etapa y está marcado en un principio de preclusión, ¿no? O sea, básicamente la presentación, tiene que ser sumamente analizado porque tiene efectos puntuales. El primero de ellos, ¿sí?, que vamos a trabajar es justamente la convalidación de actos. Sin perjuicio de ello, por eso
cuando uno trabaja lo que es el concepto de llamamientos en la práctica, antes de efectuar el llamamiento propiamente dicho, que es un resolutorio, se tienen que analizar cuestiones previas, es decir, por lo general es una de las cuestiones que más retrasan los expedientes a la hora del análisis, porque se advierten o irregularidades o cuestiones que han quedado pendientes, como por ejemplo cuestiones de índole fiscal, como por ejemplo el artículo 341 del Código Fiscal que trabaja el concepto de tasa, ¿sí? Que bueno, se han hecho consideraciones con relación a si la tasa debe estar pagada o no antes del pronunciamiento del dictado de la sentencia definitiva. En realidad ya, como digo, es una cuestión de interpretación entre el artículo 341 y 342. ¿Qué podría decirse? Hay jueces que consideran que necesariamente se debe pagar la tasa y hay otros jueces que en realidad consideran que, digamos, para el dictado de la sentencia, pero hay otros jueces que consideran que el dictado de la sentencia puede efectuarse igualmente, lo que opta justamente es entender por cumplido o por agotada la instancia de sentencia del dictado de la sentencia. Es decir, que cuando el juez dicta la sentencia, automáticamente el secretario lo que debe hacer es la certificación de la integración de tasa y ordenar el pago. Quiere decir esto, de acuerdo a cómo se interpreten digamos, las consideraciones del 341 y el 342, puede obrar como un previo al dictado de la sentencia o puede ocurrir que no. Otras cuestiones que van de la mano con los requisitos fiscales, tiene que ver con la admisibilidad de la demanda. En principio es el estado del beneficio de litigar sin gastos, que, como les digo, tiene su relación con el concepto de tasa. Hay otras cuestiones que va de suyo, como por ejemplo, cuestiones que versen sobre el alcance de los derechos del consumidor, ¿no? Previo al dictado de una sentencia, tiene que haber pasado por ante el Ministerio Público Fiscal. Supuestos como, por ejemplo, en el caso de procesos liquidatorios, cuando se avanza en los términos del artículo 21 de la Ley de Concursos y Quiebras, se tiene que dar una vista al síndico o a los liquidadores de las entidades, personas jurídicas, a los efectos de que se expidan sobre el material probatorio rendido, y así también con un sinfín de elementos, como por ejemplo también causas en donde se analicen cuestiones relativas a la titularidad inmueble, ¿no? O por ejemplo, prescripciones adquisitivas, cuestiones que tengan que ver con relaciones jurídicas basadas en un contrato, que se necesita saber el estado actual del inmueble, ¿no? Es decir, a los efectos de tener una sentencia que se pueda pronunciar y que además pueda dar un cumplimiento efectivo, es decir, que no exista contradicción con los asientos que pueden llegar a existir en el registro de la propiedad. Con lo cual, el llamamiento, ¿sí? Está considerado en sí como un avance a una etapa de decisión. Es decir, es el salto de la etapa probatoria a una etapa de decisión. Entonces, también depende entonces cómo culmina esa etapa, ¿no? Es decir, la etapa previa, la etapa probatoria. Que en realidad lo que estamos diciendo es que existe una etapa probatoria, pero puede ocurrir que las causas por el estado del expediente, digamos, se pueden resolver con la constancia del expediente y demás, se puede dictar el pronunciamiento de puro derecho. Es decir, que lo único que se va a trabajar son las cuestiones de derecho, las cuestiones jurídicas, por lo cual no existe prueba, digamos, complementaria al expediente, por lo cual, a no haber ni hechos controvertidos, contradictorios, que están articulados o sean conducentes, la cuestión se declara de puro derecho. Entonces, partiendo digamos, de la posición que tenemos con la etapa probatoria o no probatoria, ¿sí? Es que va a encontrarse modificado los pasos a seguir con relación a la conclusión para el dictado de la sentencia. Por un lado, vamos a encontrar que estamos en un proceso ordinario, digamos, la etapa de probatoria va a cerrar con el pronunciamiento, la certificación, la incorporación de los cuadernos de prueba, ¿sí? Y una vez que se efectiviza la incorporación de los cuadernos de prueba, digamos, la refoliatura del expediente, lo que hace el actuario es poner digamos, los autos para alegar, es una cuestión facultativa, no quiero ingresar digamos, en una espera que no corresponde a la temática del día de la fecha, y agotada la instancia de alegar, se va a dictar justamente esta resolución que tiene efectos particulares. Obviamente, si no estamos en presencia de un proceso ordinario, esa etapa digamos, no va a efectivizarse ese procedimiento que les acabo de decir en relación a los alegatos, sino que, digamos, automáticamente el actuario lo que hace es la certificación de las pruebas
y automáticamente evalúa todos estos aspectos previos que les acabo de mencionar para ver si hace el pronunciamiento sobre el llamamiento de autos. Lo cierto es que el artículo 481, los paso a leer, tiene una regulación específica en cuanto al llamamiento. Y aquí nos vamos a comenzar a indagar ciertas cuestiones que tienen que ver con los efectos propios del llamamiento. El llamamiento dice que suscitado el pleito, en el caso del artículo 479, o transcurrido el plazo fijado en el artículo anterior, el secretario, sin petición de parte, pondrá el expediente a despacho, agregando los alegatos si se hubiesen presentado, y el juez, acto continuo, llamará a los autos para sentencia, que es los que veníamos trabajando, digamos, en el marco de la idea, es decir, sustanciado el pleito, sustanciada la cuestión probatoria, el secretario, sin petición de parte, que quiere decir que es una obligación por parte del secretario, pone el expediente a despacho, agregando los alegatos si se hubiesen presentado. Es decir, fíjense que el expediente, cuando uno habla de incorporación del acto de alegar, es facultativo, puede existir, como que no. Ustedes recuerden, para hacer un breve refresco del concepto de los alegatos, son plazos iguales, en pronunciamiento que disponen los autos para alegar, son plazos corridos para las partes, 6 días, ¿no? Es decir, hay un orden específico que lo establece en el pronunciamiento del auto para alegar, y una vez que se culmina esa operación, el juez tiene el deber de llamar a sentencia. Hay determinados procesos, como por ejemplo procesos de amparo, o procesos que tienen una tramitación sumarísima, que el llamamiento se ve desdibujado, porque en realidad el llamamiento es una etapa, digamos, es el cierre entre una etapa y la otra, y tiene una consideración también de, digamos, de convalidación de actos, que ahora le vamos a trabajar. Por eso, en los procesos donde exista una suma urgencia, la derivación de un llamamiento deviene innecesaria, ¿sí? Entonces, el principio básico del llamamiento de autos para sentencia es el cierre de la discusión. ¿Qué significa esto? Que ya no se va a poder debatir más, no se va a poder plantear ninguna circunstancia que esté por fuera del llamamiento de auto. Entonces, esto también da para pensar, porque vamos a trabajar o vamos a pensar conjuntamente cómo ocurría, digamos, los pasos que venían después del llamamiento con relación a la presentación de escritos con lo que está ocurriendo hoy en día con los sistemas digitales, ¿no? Es decir, los recibimos escritos electrónicos, van a ver que la operatoria es muy similar, pero me refiero a lo que es la bajada de escritos, ¿no? Para los que son operadores judiciales. Pero para no adentrarnos en eso, pensemos entonces que el llamamiento de autos hace nacer la preclusión de una instancia, que es la instancia de prueba, ¿sí? Ese cierre que precluye no se puede retrogradar a posterioridad, salvo una excepción que se encuentra contenida en el 482, que es el artículo que subsigue y que define ciertos elementos. Ahora los vamos a analizar. Entonces, el pronunciamiento del juez, el llamamiento de autos, en cuestión concreta, reitero, hace avanzar la instancia. Y volviendo al concepto que se refirió como para reflejar un poco el contenido general del derecho procesal, la facultad que, digamos, que está ejerciendo el juez en ese momento es lo que consideramos judicium, ¿no? Es decir, la facultad de decisión. El juez está llamando, ¿sí?, a esa necesidad de decidir la cuestión, porque se encuentran finiquitadas todas las instancias anteriores, es decir, que se han cumplido parte de ese conjunto concatenado de actos. Y lo único que queda es justamente hacer el salto final a ese análisis de decisión, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de llamamiento, es cierre de discusión, ¿sí? Y como cierre de discusión, las partes, ¿sí?, no pueden ni presentar escritos, ni puede haberse una admisión de prueba, ¿sí? En lo concreto son los dos grandes efectos que produce el llamamiento. Por un lado, cierre de discusión, y por otro lado, el cerrojo en materia probatoria. Hay una excepción, que es la regla, ¿sí?, que en realidad excepciona la regla, que es justamente las medidas contenidas en el artículo 36, inciso segundo, que son las facultades ordenatorias e instructorias que puede
dictar el juez a los efectos de un mejor provimiento de la causa. Esto es, fíjense, voy a pasar a leer, el artículo 36 dice facultades ordenatorias e instructorias, que aún sin el requerimiento de parte, los jueces pueden, ¿sí?, inciso segundo, ordenar las diligencias necesarias para esclarecer la verdad de los hechos controvertidos respetando el derecho de defensa de las partes. ¿Sí? Esta excepción, reitero, excepción, tiene justamente un límite. Entonces, tenemos regla general, cierre de la discusión de las partes, imposibilidad del provimiento de nuevas pruebas, ¿sí?, el tratamiento de nuevas pruebas. Porque para eso existe una certificación probatoria, y en el caso hipotético que hubiese una certificación probatoria o el plazo probatorio encontrase vencido y no se hubiesen agotado las pruebas que se ordenaron, el juez tiene que decidir si declara caduca las pruebas o no. Cuando las declara caduca, tiene que obviamente ordenar su producción bajo un tiempo específico. Lo cierto es que la excepción sería las medidas para mejor proveer, las cuales tienen que ser dictadas en un solo auto, ¿sí?, y tienen obviamente que ser notificada la medida a las partes. Y el límite a estas medidas para mejor proveer es justamente el derecho de defensa entre partes, es decir, que no se puede alterar lo que las partes trajeron al proceso. Tiene que ver también con el principio dispositivo y con una cuestión del principio de congruencia, ¿no? Es decir, que todo lo que se da dentro del debate de los actuados tiene que ver con lo que las partes trajeron. Entonces, el derecho de defensa es garantizar a las partes que puedan cuestionar esa manda excepcional que irrumpiría con el principio que trae el llamamiento de autos para sentencia. Lo cierto es que hay un principio también que está obviamente incluido dentro de lo que es el derecho de defensa, que es justamente con el mantener digamos, la ecuanimidad entre las partes, la cuestión de igualdad. Es decir, que el pronunciamiento sobre medidas para mejor proveer no puede nunca afectar la igualdad de las partes. ¿Sí? Es decir, las medidas para mejor proveer, entero, como principio excepcional, en el cerrojo de la discusión, tienen este principio de límite. El límite, reitero, defensa de las partes en juicio y lo que sería la igualdad de las partes en el proceso. Entonces, pensado así el llamamiento, ¿sí?, como efecto de salto de instancia, es decir, salto de etapa procesal, tenemos que pensarlo, además, con efectos muy interesantes en cuanto a lo que es la convalidación y purga de vicios, que eso básicamente era el efecto primordial que vienen obviamente a escuchar. Y tiene que ver también con el plazo que tienen los juzgadores para poder pronunciarse, ya sea un procedimiento ordinario, sumario, sumarísimo. Lo cierto es que el proceso de, cualquier tipo de proceso, cuando uno advierte la resolución del llamamiento de autos para sentencia, ocurre que comienza un plazo, ¿sí?, de convalidación que es de 5 días a partir de la notificación por Ministerio de Ley. ¿Sí? Obviamente, esto es en el marco de un proceso ordinario o un proceso sumario. ¿Sí? En procesos sumarísimos, el plazo es menor. Entonces, la convalidación va del llano en el plazo de, digamos, de consentimiento por las partes a esta notificación por Ministerio de Ley del llamamiento, como bien también la confirmación frente a la ausencia de cuestionamiento alguno. Es decir, antiguamente, cuando había un llamamiento de autos para sentencia en el proceso, en las mesas no se recibía el escrito, ¿no? Sino directamente se advertía si el expediente se encontraba en tal dictado de sentencia, el escrito no se recibía, y si se hubiese recibido, ¿qué se hacía? Se hacía un informe y se ponía puesta a disposición del interesado para que lo retire. Es decir, que el escrito no se retiraba. Digamos, no se incorporaba al expediente. Estaba cerrada la discusión. El expediente se encontraba clausurado. Ocurría también la circunstancia, ¿no?, la mesa receptoras de escrito que daba lugar a este juego, ¿no? Es decir, el letrado iba, dejaba el escrito en la mesa receptora de escritos y digamos, el escrito llegaba al día siguiente, llegaba a la mesa, al abogado el escrito estaba presentado, pero se hacía este breve informe. Es decir, que no tenía la respuesta o la negativa inmediata por parte del juzgado de que el escrito
estaba puesta a disposición. Lo cierto es que hoy en día, por ejemplo, con el sistema tecnológico ocurre una situación particular, es decir, todos los que son funcionarios indicados para la bajada de escritos, ¿no? Tienen que advertir si el expediente ha tenido llamamiento de autos. Si ha tenido llamamiento de autos, opera lo mismo, ¿no? Es decir, o el escrito no se, digamos, no se recibe y se pone la observación contenida en el 482, 481, 482 y directamente no se baja. Con lo cual, esa es la negativa directa. Hay otros organismos, por ejemplo, que han optado una decisión concreta que es o bajar el escrito, incorporarlo dentro del expediente digital y ponerlo en formato privado. Otras modalidades han sido ponerlo en formato público y hacerlo un despacho, ¿sí? Digamos, el escrito se observa con una consideración de que se va a clausurar la instancia de debate. Lo cierto es que cualquiera de las modalidades son válidas siempre y cuando se tenga en cuenta que, digamos, que no corresponden a un provimiento del escrito. Es decir, lo único que se ha de admitir es esa cuestión marco de el consentimiento del llamamiento, ¿sí? Que eso es lo que no tenemos que perder de vista. ¿Qué quiere decir? Si hay un llamamiento de autos para sentencia, y nosotros advertimos en la recepción, en la bajada de escrito, que ha entrado ese escrito, ha dictado el llamamiento, que si el escrito corresponde a un planteo recursivo producto del llamamiento, ese sí hay que admitirlo. Porque recuerden que el llamamiento, sin perjuicio de que haya cerrado la discusión, puede ser revocado. Porque a partir del llamamiento existe un plazo de, obviamente, de convalidación. ¿Qué quiere decir? Que esa convalidación va de la mano con el concepto de purga de los vicios. Es decir, ya han existido un sinfín de pronunciamientos en relación a lo que estoy refiriendo. En San Martín la alzada es muy clara. Básicamente dicen que el llamamiento de autos consentido purga todos los vicios que ha contenido el proceso y obviamente hace lugar a la convalidación. Es decir, fíjense que este argumento es concordante con lo que refiere al artículo 170 del Código de Procedimiento, que frente a la existencia de una irregularidad procesal, uno puede plantear dentro del quinto día, ¿no? Obviamente, la deducción de lo nulo, obviamente con los preceptos de la nulidad, es decir, ha sido parte, que causa un gravamen, la nulidad por la nulidad misma no corre. Entonces, lo que tenemos que pensar, ¿no? A la hora de buscar la operatividad sobre estas cuestiones es que los escritos que sean recibidos tienen que ser analizados con esta observación en concreto. Si el escrito tiende a atacar el auto propio del llamamiento, ¿sí? Obviamente analizando la cuestión ya no solamente formal, si está presentado dentro del plazo de los 5 días, y además que sea una cuestión de recursos sobre el mismo llamamiento de auto, ¿sí? Ese escrito es admisible. Todos los demás escritos han de ser observados, rechazados, de acuerdo a la modalidad digamos, del organismo jurisdiccional. En principio, entonces, lo que les digo es que el llamamiento de autos tiene esta consideración de convalidación. ¿Qué quiere decir? Llamamiento de autos. 5 días, no existió ninguna presentación recursiva con relación a llamamientos, el llamamiento queda consentido y a partir de ahí es, digamos, el comienzo del plazo para el dictado de una sentencia definitiva. Con lo cual, por ejemplo, nosotros nos ponemos a pensar que para un proceso sumario tenemos un plazo de 30 días para el dictado de una sentencia. Si digamos, el llamamiento de autos para sentencia se dicta hoy, jueves 4 de agosto, ¿sí? Y el auto de llamamiento fue firmado, suscripto en el día de la fecha, ese auto toma nota el viernes, pasan los 5 días, consentiría el lunes 4 primeras, sí. Digamos, no me estoy equivocando porque no tengo un calendario acá a mano, que haya algún feriado o algún día inhábil, y es a partir de ese día comienza a correr el plazo, digamos, de
ponga por ley. Si en ordinario son 40 días, y el sumario 30 días, con lo cual, a partir de esa fecha, que comienza a correr el plazo para el dictado de la sentencia. Entonces, para ir culminando, lo importante de lo que sería el llamamiento, ¿sí? Para hacer una breve síntesis de lo que venimos trabajando, es que, en primer lugar, es el paso de una instancia procesal a la otra, es decir, un salto de una etapa a la otra, que es el momento en donde se va a incorporar la prueba, se van a determinar los alegatos, es el momento en el que va a determinarse si existen recaudos previos por cumplir, es decir, cuestiones fiscales, cuestiones de actualización dominial, cuestiones que tienen que ver con organismos, asesorías, cuestiones de, digamos, invitados de liquidación. Entonces, en cuarto orden, el llamamiento hace el cierre de la etapa, el llamamiento cierra la discusión, el llamamiento impide que se expidan sobre cuestiones previas, con cuestiones probatorias, y finalmente destacamos esta cuestión de la excepcionalidad, ¿sí? Que se pueden, digamos, dictar medidas para mejor proveer con la observación del límite de igualdad entre partes, la cuestión de defensa en juicio, y el principio, o mejor dicho, el efecto primordial que tiene el llamamiento, ¿no? Que es la convalidación de todos los actos que se hayan suscitado en el proceso. Es decir, que no es posible plantear, digamos, irregularidades procesales en relación a justamente actos anteriores, porque, digamos, rige este principio que trabajamos al principio, que era el principio de preclusión. Así que, en principio, y para ir, reitero, finalizando, como operadores jurídicos tenemos que tener en cuenta lo pasado y tenemos que tener en cuenta lo actual. Fíjense que de la traducción los pasos son muy similares, es decir, lo único que está variando es el formato, mejor dicho, la plataforma en la cual lo estamos haciendo. Es decir, los efectos siguen siendo los mismos, ¿sí? El tema es qué recaudos tenemos a la hora de efectivizar la recepción de escritos y el análisis sobre planteos recursivos con relación al llamamiento. Con esto damos por finalizado la charla de hoy. Es muy concreta, muy breve, pero no quiero ingresar en aspectos de sentencia ni en aspectos del proceso, porque lo van a ver la semana que viene, que van a trabajar aspectos de procesos contradictorios y obviamente nos vamos a ver en sucesivo con alguna charla en relación al proceso. ¿Sí? Muchas gracias.